1644, el notable escritor y pensador John Milton publicó Areopagítica, un texto que se considera fundamental para entender una cuestión que debería interesar a todos: el derecho a la libertad de expresión. Gracias a sus páginas, así como al trabajo efectuado por otros intelectuales, resulta indiscutible que mientras existan regímenes que socaven, restrinjan e impidan la libertad de pensamiento, expresión y prensa, será imposible contemplar un panorama que se pueda considerar satisfactorio. En este sentido, el criterio para valorar a un régimen y considerarlo bueno o malo puede ser también la libertad de expresión. En esta oportunidad nosotros estaremos conversando acerca de lo que pasa desde ese punto de vista en América Latina, y para ello nos acompañan dos expertos en el campo que asisten a un encuentro organizado por la Red Liberal de América Latina en Santa Cruz. Está con nosotros Luis Rosales de Argentina. Muy buenos días, Luis, y gracias por estar en Contraviento y Marea. Buen día, un gusto estar aquí y a través de ustedes con todos los cruceños y bolivianos. También está con nosotros Carlos Correa, que viene de Venezuela y es director de Espacio Público. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que está en sintonía. Partamos con una premisa que suele ser olvidada por regímenes que no sienten mucho aprecio por la libertad, y es el hecho de que resultaría inconcebible, al menos desde una óptica razonable, disociar la democracia con esta libertad de expresión. Luis. Bueno, es así. Claramente democracia, república, está asociado con la posibilidad de que los ciudadanos, los votantes, tengan la posibilidad de expresar sus ideas libremente a través de una prensa libre. Pero este no ha sido el caso, lamentablemente, de la mayoría de los países de nuestra región, sobre todo de la subregión de Sudamérica. A partir del ejemplo venezolano, aquí tenemos al amigo venezolano que nos puede ilustrar mucho más cómo todo empezó allí en su país a partir de las ideas del comandante bolivariano, luego rápidamente exportado el modus operandi, el modelo de trabajo, a otros países de la región. A mi país, afortunadamente, desde diciembre del año pasado, en la Argentina, el pueblo le dijo basta, le dijo no a esa alternativa, y se volvió a demostrar que la salida por el voto, la alternativa por el voto, es una alternativa en la que la verdad que está disponible y no es el fin del mundo como nos quieren pintar muchas veces aquellos que están aferrados, engrampados al poder. Perfectamente la ciudadanía, el pueblo, el electorado puede optar por otra opción, por la opción contraria, por la opción opositora. Se produce el recambio y cambian las cosas que tienen que cambiar, pero el país no sucumbe, no se derrumba, no viene la noche, como muchas veces se va creando o se fue creando desde el oficialismo, por lo menos en la Argentina durante muchos años, y creo que todavía en varios países de la región, dando la sensación de que si no son ellos, es el caos, es el fin, es la noche. La verdad que en la Argentina ha habido una transición bastante ordenada, hay infinidad de aspectos que se están cambiando, porque el gobierno que llegó tiene otro criterio, otro sentido, y la verdad es que perfectamente puede haber alternancia en el poder y no pasa nada, como ya se verificó antes en Uruguay, como se verificó en Chile y como ahora se está verificando en la Argentina. Ojalá pronto Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros países de la región puedan también dar este paso. Si los electorados, si el pueblo decide que los que están merecen seguir, que sigan, obviamente cumpliendo las garantías o las cláusulas constitucionales. Ahora, si deciden que es momento de recambio, que se recambie. No pasa nada muy grave, simplemente hay un recambio.
Para tener la posibilidad de tomar una buena decisión, es imprescindible que ese ciudadano cuente con datos y tenga una información que se pueda considerar aceptable. Uno de los mayores problemas que se ha tenido que soportar durante este tiempo, e incluso antes, si se revisa la historia de Latinoamérica, es la falta de gobiernos que sean transparentes, porque resulta que lo que menos les interesa es facilitar información que pueda resultar perjudicial desde su punto de vista, y esa situación se presenta con mayor claridad cuando existen embates a la libertad de expresión, porque lo que se busca es evitar que haya hechos revelados por medios que socaven su popularidad y sirvan para generar dudas en torno al proyecto supuestamente fantástico que los tendría como protagonistas. Bueno, el tema central es que la gran paradoja que se da en nuestros países, que con la excepción tal vez de la propia Venezuela, que sufrió menos el tema de los embates de las dictaduras y los golpes de Estado, nuestros países que sufrieron tanto la supresión de las libertades individuales y estos periodos tan oscuros de dictaduras militares, la gran paradoja es que quienes se supone que representan principios y puntos de vista antagónicos con las dictaduras, terminaron construyendo sistemas de poder que se parecen en mucho a las dictaduras en lo referente a este asunto de las libertades de expresión. Por lo menos en la Argentina, siguiendo el manual del buen bolivariano, el matrimonio Kirchner en el poder fue poniendo en práctica un modus operandi que creo que tiene mucho que ver con lo que se repite en otras partes del continente. Primero, cuando llegaron, creyeron o intentaron, con el enorme poder que da en nuestros países el manejo de la pauta publicitaria oficial, negociar con los medios existentes. Y lo hicieron, negociar para ejercer presión, obviamente, y tener una opinión publicada a través de esos medios bastante controlada en este sentido. Al poco tiempo concluyeron que para qué iban a seguir sosteniendo a estos medios tradicionales con ese enorme caudal de dinero público, ¿por qué no armaban sus propios imperios mediáticos? Entonces encomendaron a amigos que siempre hay disponibles, esos empresarios que se hacen de la noche a la mañana, que de no estar vinculados al mundo de los medios y mucho menos tener el respaldo necesario, pasan a ser empresarios poderosos, empresarios mediáticos, que todos conocemos en todos los países, y armaron sus pequeños imperios mediáticos, me refiero. Pero el problema que tuvieron, por lo menos en la Argentina, es que los medios tradicionales seguían teniendo el rating y las audiencias, y estos medios paralelos que se fueron construyendo, todos, en el caso de mi país, sintonizados con la letra K del apellido presidencial, no tenían la audiencia y no tenían pauta pública, de publicidad pública del gobierno, pero no tenían audiencia. El tercer paso entonces fue intentar comprar a través de estas empresas a los medios tradicionales. De allí comenzó la asfixia a una gran cantidad de compañías, radio, televisoras, diarios, y fueron quedándose con varias de estos. Este fue el método de trabajo por el cual el kirchnerismo intentó quedarse con el control total de la opinión pública. En la Argentina, al final de los 12 años de gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor primero y de Cristina Kirchner, más o menos un 60-70% de los medios terminaron controlados directa o indirectamente por el gobierno. Como siempre, con el relato, con el discurso de que ellos eran el pueblo, que venían a liberar a las clases populares, del sojuzgamiento de los sectores opresivos, de los sectores altos de la sociedad, y con ese relato que muchas veces contradecía la realidad, porque la verdad es que los poderosos, los que controlaban absolutamente la palabra a través de pautas oficiales, a través de los dineros públicos, terminaban siendo ellos, ¿no?
Carlos Correa, en esta época marcada por los discursos altisonantes, todos tendrían como común denominador la defensa de la democracia. No existe un solo de estos últimos regímenes que han generado tantos problemas en la región, alguno que se haya declarado con absoluta franqueza partidario de la dictadura. Y esto lo subrayo porque en otros siglos, al menos en Bolivia, han existido presidentes que sin mayores problemas han asumido esa condición y se declaran dictadores porque no están de acuerdo con las limitaciones al ejercicio del poder. Ahora bien, en este último caso que hemos estado analizando, nos encontramos con gobiernos que pregonan hasta el cansancio que son democráticos, que indican, por ejemplo, en lo referente a la libertad de expresión, que no están cerrando de modo arbitrario medios, que actúan conforme a lo establecido por la ley y que desde ese punto de vista formal no tendríamos ninguna razón para plantear reclamaciones, ni menos todavía considerarlos antidemocráticos. Esa es parte de la defensa que ha sido empleada, pero que por supuesto puede ser cuestionada. Pero a ver, mira, yo creo que la región ha tenido un tiempo de altos precios de los productos de exportación, o sea el cobre, y generaron cobre o petróleo, cualquiera de los commodities que hay en el mundo, y generaron un modelo político que tenía como varias características. Por un lado, todos fueron hacia la reelección. O sea, la dinámica de las reelecciones se convirtió en una moneda general en este país, en Ecuador, en muchos otros países se planteó el tema de la reelección. Después se planteó un modelo de relación del Estado con la sociedad, básicamente en la lógica clientelar. Es decir, no fue fue un modelo político entonces que necesitaba, en el caso venezolano, es muy difícil por todo el proceso histórico que alguien diga que no es demócrata. Es decir, la sociedad venezolana se autodefine como democrática. Y yo creo que también es una ganancia en la región, y además en el contexto internacional, que es muy difícil, el contexto internacional hoy en día, decir yo no soy demócrata. Es decir, eso es muy complicado. Es decir, hasta las dictaduras o los regímenes autoritarios más consabidos dicen que son demócratas. Cuba dice que es una democracia. Entonces, tú tienes ahí, en ese modelo, la relación entre la sociedad se basó, por un lado, en el fortalecimiento de dinámicas autoritarias, pero digamos autoritarias en algunos casos, en el caso venezolano, que se alimentaban de lógicas populistas, es decir, del resentimiento, de las contradicciones, para tratar de establecer una relación directa entre ese caudillo, entre ese líder, sin mediar las autoridades. Entonces ahí, para ese modelo tú necesitas, son gobiernos que necesitan los medios, utilizan los medios, lo utilizan de manera frecuente. Tú vas a encontrar, y eso también lo puedes visualizar, no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de la relación que se establece, es decir, son medios, son gente que establece una relación directa para el ejercicio arbitrario del poder. Mira, en la región, por ejemplo, tú decías el tema de rendición de cuentas. La región, recientemente en Argentina acaban de aprobar una ley de acceso a la información pública. En la región solo hay 3 países que no tienen ley de acceso a la información pública: Cuba, Bolivia y Venezuela. Esos son los 3 países que no tienen ley de acceso a la información pública. Eso no quiere decir que va a ser la diferencia, pero habla de que efectivamente no se rinde cuentas a los ciudadanos. Y no se rinde cuentas a los ciudadanos porque básicamente se utilizan los medios de comunicación para hacer propaganda, para tratar de vender las propuestas ideológicas propias. En el caso venezolano se construyó una pauta que parte por la descalificación de la idea del contrario y de la expresión de la idea del contrario y de la asociación de los contrarios o de los diversos. Y eso tuvo distintos mecanismos. El presidente Chávez fue un tipo televisivo, hace un programa diario, dominical, que duraba 6 o 7 horas, hace cadenas regularmente, y ese modelo es el que persiste. En el caso venezolano hubo diferencias en relación a lo que ocurrió en otros países. En Venezuela, hasta que estuvo el presidente Chávez, no se permitió que sectores vinculados al chavismo compraran medios privados. O sea, era una propuesta básicamente de hostigamiento a la prensa independiente, pero no hubo actores privados que compraran medios. Sí ocurrió en los últimos 2 años. Y eso no lo permitió, básicamente porque tiene que ver con las consideraciones del presidente Chávez en relación a que no quería tener
sujetos con poder económico o mediático que pudieran deliberar o contrariar. Competirle. Digamos. Exactamente. Con el propósito de lograr ese sometimiento de la prensa, evitando críticas que puedan perjudicar la vigencia de un régimen determinado, se puede emplear, ya se lo ha subrayado, la vía del consenso, la persuasión, la compra. El interés económico podría resultar allí fundamental, pero también las persecuciones. Y en diferentes países de Latinoamérica se ha podido notar con facilidad que se recurre a ciertos medios aprovechándose de que no existe una verdadera separación de poderes o división de funciones, con el objetivo de evitar que se sigan sumando las voces y que por miedo muchas personas opten por evitar un futuro que con certeza será indeseable, porque a muy pocos individuos les gustaría perder la libertad por el hecho de estar planteando críticas a un gobierno determinado. La intervención de la justicia también ha servido en consecuencia con el objetivo de notar cuán severo ha sido este caso en distintos países de la región. Lo que pasa, en el caso de nosotros, es una política de Estado. Es una política de Estado en la que una élite política cooptó las instituciones públicas en función de unos intereses. Es decir, nosotros no tenemos un poder judicial independiente. En un momento determinado, por errores de la oposición, no se participaron en unas elecciones parlamentarias y eso hizo que la Asamblea Nacional respondiera a los intereses del proyecto político del presidente Chávez. Pero ahí lo que tienes es, mira, medios de comunicación, tú tienes una política clara de descalificación permanente del que piensa distinto, pero descalificación no diciendo yo estoy en contra de tu idea y la lógica de la deliberación propia de la democracia, no, tú eres un enemigo traidor a la patria. Por lo tanto, un criminal. Por lo tanto, eres una persona a la que se le da una legitimidad para la violencia física, entonces ha habido muchos casos de violencia física. En primer caso, a veces de terceros o de funcionarios disfrazados como terceros, ahora abiertamente por parte de funcionarios y absoluta impunidad de la violencia contra periodistas. Y después hubo el desarrollo de una construcción normativa, es decir, normas restrictivas que son contrarias a los estándares de derechos humanos universalmente aceptados. Leyes que, por ejemplo, permitieron el ejercicio arbitrario de las cadenas de radio y televisión, o leyes que permitieron y censuraron el que pensara distinto, o la afectación del honor, o cualquier tipo de pretexto. Y eso tuvo, en el caso venezolano, distintos momentos, pero en el caso venezolano, por ejemplo, tú tienes un canal que tenía 1/3 de la audiencia y le fue arrebatado a sus propietarios. Es decir, le fue quitada su concesión por su idea política, por la perspectiva editorial. Es el caso de RCTV en el año 2007, que además no solo fue no fue en el 2007, sino fue en el 2009 nuevamente que lo arrebataron. Lo que ocurre es que estos son ecosistemas, los nuestros, ecosistemas abiertos, y lo que intentan cerrar por todas las compuertas, y lo que hace la sociedad, en el caso venezolano, con más limitaciones de manera recurrente, pero cuando cerraban una opción buscaba otra. Es decir, no procuraba informarse por otras vías. Pero digamos, hay un proceso que en el primer momento colonizó la televisión, en un segundo momento el tema de las radios las restringió fuertemente y últimamente la prensa escrita. Entonces eso ha hecho que el impacto se vaya hacia redes sociales o otro tipo de alternativas, y genera una dinámica de comunicación que es completamente distinta a la que podemos estar visualizando hace 10 años por las nuevas tecnologías, pero sobre todo por la política estatal, que es una política que castiga a quien piensa distinto. Y ese castigo a quien piensa distinto tiene varias formas. Le quitas anunciantes, lo amenazas, le quitas permisos, lo cierras, lo censuras. Ha habido de todo. Es decir, el instrumental de la infamia da para todo. Es decir, del ejercicio del poder sin balance permite barbaridades que son, a mi juicio, en el siglo XXI, absolutamente asombrosas que estemos discutiéndolas en nuestra región. Muy buenos días, Luis Rosales, gracias por estar en Contraviento y Marea. Al contrario, un gusto estar por aquí. América Latina estos últimos años ha experimentado nuevos gobiernos de índole socialista, y este socialismo y neopopulismo del siglo XXI. En ese sentido, me gustaría analizar y desmitificar algunos aspectos que ellos mismos profesan, porque a criterio de los gobernantes de este socialismo del siglo XXI se ha avanzado demasiado en lo que respecta a la libertad de expresión. ¿Realmente es así o la realidad
práctica nos muestra que hemos retrocedido sustancialmente, porque en los diferentes países, y vamos a ingresar a Argentina, se han visto hechos que más bien contradicen lo que los gobernantes dicen, temas como el Clarín y otros elementos donde se ve que la libertad de expresión ha sido restringida. Bueno, lo que te decía recién, lo que comentábamos recién, hay como una desintonía muy marcada entre el relato oficial de hacia dónde van estos regímenes y la realidad. Claramente, como recién se señalaba, como señalaba el amigo venezolano, hay digamos, un plan sistemático de apoderamiento de la sociedad que necesariamente tiene que asfixiar a las libertades individuales. La libertad de expresión es una de ellas, y va por un camino de un cuento, de un relato, que lo cuentan muy bien, tienen muy buenos exponentes, está muy bien trabajado desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista semántico, se baja línea permanentemente, tienen ocupación territorial, en general estos regímenes muy desarrollada en todos los rincones de nuestros países o de los países donde operan. Entonces, hay por un lado toda una mecánica que parecería que va en un sentido, y la realidad va señalando poco a poco que se va operando en el sentido absoluta y totalmente contrario. Entonces ahí empieza a haber cierta discrepancia. Mientras los precios de los commodities y la economía tenía viento a favor, y había que repartir y mucho que repartir, nuestras poblaciones, nuestras opiniones públicas en general estaban, no le prestaban demasiada atención a esta distorsión. Al poco tiempo de que comenzaran las escaseces en todas partes, porque en todas partes ahora hay más escasez, está un poco más restringido el tema del viento de cola, las sociedades comenzaron a percibir esta discrepancia, y es en este sentido en que empezaron a reaccionar, y ya en todos los países de la región han habido señales muy fuertes. En mi país la opinión pública decidió desembarazarse de este asunto por la vía democrática, por suerte. En Bolivia ustedes mandaron una señal muy fuerte en el plebiscito. Los venezolanos lo dijeron en diciembre en las elecciones parlamentarias, y así sigue la lista, ¿no? En todas partes hay señales muy fuertes de intenciones de cambio por parte de la sociedad. Y hay un elemento que creo que es importante de señalar, que en la Argentina fue clave, absoluta y totalmente clave, y que tal vez en Bolivia puede también ejercer ese rol o tomar ese lugar, que fue el desarrollo de los medios alternativos. Por más que el gobierno, el régimen, intentara construir una verdadera muralla china para evitar la posibilidad de ser traspasados por parte de ideas peligrosas para el funcionamiento del régimen, afortunadamente han surgido una gran cantidad de opciones desde el punto de vista de comunicación que permitieron cruzar esa muralla. Y claramente el gobierno actual, cuando era oposición, las utilizó y muy positivamente. Y efectivamente, primero a través de ONGs, diferentes formas de organización de la sociedad, etcétera, etcétera, y después los partidos políticos de la oposición se hicieron prácticamente dueños de este espectro que no puede casi controlar el gobierno, y casi equilibraron y sobrepasaron la influencia y el poder del Estado, que había construido esta verdadera muralla de información en los medios tradicionales. Usted señala muy bien, mediante la vía democrática, Argentina se desembarazó de este proceso. Mauricio Macri llega a la presidencia. ¿Qué tanto se puede visualizar con la llegada de este nuevo presidente? ¿Un mayor respeto a las libertades individuales y consigo la libertad de prensa? Sin duda, eso cambió 100%. Hay un giro de 180 grados en lo referente al respeto a la libertad de expresión. Ahora no hay ningún periodista perseguido, la televisión pública
mantuvo en su lugar a varios de los exponentes del sistema anterior. Hay un esfuerzo por no repetir errores, pero ahora del otro lado, digamos. Volver en definitiva a la normalidad, porque nos hicieron creer en estos últimos años que la normalidad es lo que estamos viviendo, que la normalidad es un régimen que tiende a idolatrar y a consagrar y eternizar a un determinado sistema de gobierno o a un determinado personaje. No tiene por qué ser Evo Morales presidente para siempre. Gracias, Evo Morales, por las contribuciones que haya hecho a la sociedad boliviana, por la integración de ciertos sectores que estaban excluidos, por incorporar determinadas circunstancias en determinado momento, pero la vida sigue y hay lugar para recambios, para otras formas de pensamiento. Si Evo Morales cumple un ciclo, gracias y a la casa, y no pasa nada. El ciudadano Morales puede volver a ser ciudadano común y corriente. Y dará charlas, vivirá por allí, si es que no tiene cuentas pendientes con la justicia. El problema es que muchos de ellos tienen cuentas pendientes o piensan que pueden tener cuentas pendientes con la justicia, por lo menos pasa en mi país, y entonces se aferran al poder de una forma casi desesperante. Pero la verdad es que lo increíble, lo positivo, lo superador de este sistema, el sistema democrático, es que si Argentina no quiere más a los Kirchner, lo jubila y está todo bien y no pasa nada y viene uno nuevo, y si Macri no es bueno lo cambiaremos y vendrá uno nuevo, otro. Y la verdad que es muy positivo y satisfactorio ver a gente que hasta hace tan poco eran absoluta y totalmente dueños y todopoderosos en la Argentina, ahora rindiendo cuentas de sus hechos, y no con ánimo de venganza, sino simplemente por una cuestión de cumplimiento de la ley, rindiendo cuenta de sus hechos, y si no tienen ninguna cuenta pendiente, quedándose en sus casas, buscando un trabajo privado, como tantísimos ciudadanos de estos países que tienen que encontrar una forma de vida particular, individual, desarrollando sus propias habilidades, su talento, no necesariamente siendo dueños y señores de la voluntad del resto de los ciudadanos. Es muy buena la alternancia y hay que decirle a los bolivianos que se animen. La verdad que la experiencia que hemos vivido en la Argentina ha sido muy satisfactoria, más allá de las respuestas que puede traer Macri. Y si Macri no trae respuestas, que venga el que sigue, que pase el que sigue. Pero ya me parece que es tiempo de que Morales se vaya a su casa. No sé dónde estará la casa de Morales, ¿no? En Orinoca. Carlos Correa, gracias por estar en Contraviento y Marea. Bienvenido. Muchas gracias. Hay medios de comunicación cerrados, restricciones a los derechos civiles y políticos, crisis económica, más de una problemática que engloba el contexto venezolano. En ese sentido, ¿se puede afirmar que una libertad de expresión plena es un obstáculo para el socialismo del siglo XXI en Venezuela? Mira, a ver, yo creo que en definitiva cuando tú revisas los indicadores de los distintos derechos, todos son muy importantes para ver el estado de una democracia, pero cuando tú empiezas a monitorear libertad de expresión y empiezas a tener alertas amarillas o rojas, estamos hablando de la disolución, digamos, del tejido de la institucionalidad democrática, ¿no? Y eso es lo que pasó en Venezuela. Es decir, en Venezuela, con los instrumentos de la democracia, hay que decir que el presidente Chávez llega a la presidencia no por un golpe de Estado como intentó dar, sino por unas elecciones. Y cuando se intentó sacar al presidente Chávez por una vía de fuerza, un golpe de Estado, la sociedad venezolana lo rechazó. Entonces, la sociedad venezolana quiere y ama y busca el voto como mecanismo para la resolución de los problemas. Y cuando tú tienes estos indicadores, hablas del estado y la salud del país. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, el reconocimiento de la diversidad y del pluralismo son consustanciales con la vida en democracia. Venezuela desarrolló un modelo a partir de la democracia autoritario, y era un autoritarismo competitivo, es decir, había elecciones
que muchas veces eran cooptadas básicamente por el clientelismo y porque había recursos en el Estado. Ahora que no hay esos recursos y efectivamente hay una crisis económica y social de envergadura, hay una resistencia brutal a consultar a los ciudadanos y por lo tanto también a limitar la expresión política que es el voto. Es decir, el voto está siendo conculcado, es decir, el referéndum revocatorio que se le intentó hacer al presidente Chávez se organizó en 2 meses y el referéndum que se está haciendo y que está en el marco constitucional o que se pretende hacer al presidente Maduro no se puede organizar sino en 1 año y medio. Es decir, básicamente es una contradicción porque ese es otro elemento consustancial de estos modelos políticos nuevos y es que todos de alguna manera fueron refrendados por votaciones o procesos electorales con más o menos dificultades, con más o menos ventajismo, pero había consulta electoral. Pero en Venezuela no se quieren hacer las consultas electorales y además se quiere conculcar unas elecciones que están previstas en la Constitución, que son las elecciones de gobernadores o departamentos, y eso está de los distintos estados, eso tampoco se quiere organizar. Entonces, básicamente estamos diciendo un modelo que hemos seguido y monitoreado con el tema de libertad, que fue rebanando el contenido democrático de la institucionalidad pública venezolana. No solo es Venezuela, en su momento Argentina, Bolivia, también Ecuador con Rafael Correa y la persecución a los medios de comunicación. ¿Es posible visualizar una América Latina diferente a partir de una nueva conceptualización de la libertad? Depende de lo que quieran los ciudadanos de nuestros países. Es decir, yo creo que básicamente la tarea es, si usted está informado, usted tiene la responsabilidad de tratar de hacer la diferencia para que de alguna manera en los países no se conculquen esas libertades. En el caso venezolano es una lucha permanente, es el arrebato, el torcer el brazo, lo que está ahora en disputa, y ese es el momento político que tenemos. Pero depende de los ciudadanos, de las personas de a pie, los que tienen que ver qué es lo que están dispuestos a aceptar o no. Y nosotros lo que hacemos es aportar elementos para el debate. Es decir, nosotros en nuestra perspectiva decimos, sin libertad no hay posibilidad de tener un desarrollo sostenible, sin libertad no es posible la justicia social, sin libertad no hay posibilidades de garantizar instituciones democráticas que de alguna manera rindan cuentas a ciudadanos. Y creo que la gente, cuando está informada, ya de alguna manera tiene que asumir la responsabilidad de lo que le toca. Está claro que desde el año pasado nos encontramos experimentando una época distinta, se han destacado algunas conquistas, victorias, triunfos de la democracia en contra de regímenes que se han caracterizado a lo largo de todo este tiempo por tener prácticas autoritarias y antidemocráticas. Sin embargo, es bueno resaltar que hace algún tiempo, a fines de la década del 80, siglo XX, hubo un espacio a nivel mundial favorable para el optimismo liberal, concretamente. Caía el muro de Berlín, se tenía la convicción de que ya resultaba posible, estaba la famosa tesis de Fukuyama, se manifestó igualmente al respecto Ralph Dahrendorf, aunque pidiendo un poco de mesura. Él decía, sí, estamos avanzando. Guy Sorman escribía sobre cómo salíamos del socialismo y se creía entonces que la llegada de días mejores era prácticamente segura, y todas las personas apostaron en consecuencia a respaldar propuestas políticas que uno aparentemente podía destacar como liberales, y en varios lugares de América Latina triunfaron planteamientos que no tenían que ver en absoluto, al menos en la parte discursiva, con la diversidad siempre peligrosa de la izquierda. Sin embargo, hubo esta época marcada luego por gobiernos que tenían que ver con esa nueva época y que generaron luego frustraciones que sirvieron posteriormente para que se presentaran estos proyectos, cautivando al electorado y ofreciéndonos otra época nada favorable para la democracia. Esto lo resalto porque, si bien en ejercicio del poder la manipulación ha sido tan grosera cuanto indiscutible, cuando triunfaron estos grupos, propuestas e individuos que sobresalen por la demagogia, no tenían todo el control de los medios, pero sí supieron aprovecharse del desencanto y la decepción, incluso de la frustración que sintieron varios ciudadanos. Luis. Yo creo que las sociedades van capitalizando errores y me parece que es una sucesión de aprendizajes.
Me parece que de todas estas etapas que vos vas señalando, nuestras sociedades van sacando algunas conclusiones. Hay una memoria colectiva, sin duda, y hay un aprendizaje histórico, me da la sensación. El único inconveniente que veo grave en esta etapa, me parece, es que todavía, en mi país, por suerte, el autoritarismo con letra K no fue lo suficientemente, o no estaba lo suficientemente instalado, o la sociedad tal vez sea lo suficientemente madura, o hay una presión muy importante de clases medias en la Argentina que imposibilitaron o que obligaron al régimen K a tener que aceptar las reglas de juego que ellos mismos decían aceptar. El problema está en otras sociedades, como en el caso de nuestros hermanos venezolanos, que vemos que el régimen se niega a aceptar las reglas de juego que ellos mismos establecieron al principio de sus mandatos, ¿no? O por las que llegaron. Y ahí hay un problema grave, porque entonces ¿dónde está la salida? ¿Cómo se descomprime la situación? Si la descompresión no se logra por el voto popular, es muy peligroso para nuestras sociedades, porque la presión va a seguir. Aquí en Bolivia, el amigo Evo va a aceptar el veredicto popular finalmente. Parten del supuesto de que representan a las mayorías, de que son en cierta forma iluminados y se lo van creyendo, y después los entornos y el paso del tiempo, el poder, el dinero, el manejo un tanto espurio de recursos, etcétera, los va convenciendo de que realmente integran una élite elegida, que son las que son los únicos que tienen la posibilidad de dar las respuestas a los problemas graves de nuestras sociedades, y no conciben, no existe en su diccionario la posibilidad de retirarse del poder por el mandato popular. No lo conciben, no pueden entender la posibilidad de que los pueblos que los llevaron al gobierno en algún momento pueden decidir que no estén más en el gobierno. No lo pueden concebir. Y ahí hay un problema grave. Y me parece que ese es el principal inconveniente que enfrentamos en la actualidad, sobre todo en 2 o 3 países de la región. Cómo lograr que estos iluminados, llámese Evo Morales, llámese Nicolás Maduro, me parece que Rafael Correa en eso se parece más a los Kirchner, tal vez, va mutando, es una persona, me da la sensación un poco más moderna, puedan aceptar el mandato popular. Por parte cuando le es adverso, ¿no? Claro, por parte de todos estos gobernantes, y lo hemos visto de manera explícita, se procura recurrir al engaño y obtener el respaldo de los ciudadanos. No obstante, existe igualmente responsabilidades por parte de quienes conforman esa sociedad, y el electorado tendría que asumir la responsabilidad en lo referente a elegir a ese tipo de autoridades. No quiere decir que se queden sin alternativas, pero sí reflexionar al respecto, remirar el pasado y tratar, se lo ha destacado, de no cometer los mismos errores. Lo que se puede notar, pese a ello, es que si bien se toman determinaciones que uno podría celebrar en estos países durante los últimos tiempos, habría dudas acerca de cuán profunda es esa convicción que en un momento determinado permite terminar con un régimen que ha resultado catastrófico. Probablemente el tema de la crisis económica, la disminución de los subsidios, algunos actos específicos en donde se puede notar la brutalidad del gobierno, ayuden a que se genere una reacción, me temo, superficial, emotiva, en muchos casos, que puede servir para triunfar en una elección, pero que luego no permite respaldar reformas que serán muy arduas de realizar y que demandarán largo tiempo en cuanto a la llegada de resultados positivos. En otras palabras, si uno puede destacar que se triunfe en determinadas elecciones, que hasta se logre la proeza de ganar con el 51% frente a algún 49% del otro lado,
pero esa ciudadanía estará en condiciones de soportar el rigor de todas las reducciones, los cambios y aún así seguir apostando por una vía democrática, porque probablemente también podríamos toparnos con un escenario en el cual la paciencia se agote pronto y ya no tengamos los ciudadanos tan amantes de la libertad como creíamos en un momento. Carlos. A ver, yo creo que hay dos cosas un poco en el debate. Es decir, nosotros necesitamos reconstruir una institucionalidad democrática que permita el libre flujo de ideas y el debate de las distintas opciones. Es decir, desde las visiones, digamos, que tradicionalmente se definen como liberales o aquellas que propugnan una mayor participación del Estado. Eso es lo que tiene que hacer una sociedad, y para eso ese es el sentido de la libertad de expresión, es que la sociedad pueda deliberar. Y que por lo tanto de manera deliberada podamos, o sea, deliberativamente podamos tomar decisiones que nos conduzcan a resolver los desafíos que tenemos por delante. O sea, en el caso venezolano nosotros tenemos un plan de ajuste brutal, es decir, nosotros tenemos una inflación que este año va a ser del 700%, el año que viene se plantea de 1000, 2000%, tenemos una reducción del poder real de la gente, es decir, tenemos el plan de ajuste perfecto, pero sin los beneficios o los pretendidos beneficios de un plan de ajuste, es decir, hay un proceso de empobrecimiento brutal, un achicamiento de las posibilidades de los recursos de la gente, dificultades para acceder a medicinas y alimentos, que prácticamente no, me parece que ese no va a ser el debate político. El gran problema es que el horizonte venezolano no plantea ninguna esperanza a futuro, no vamos a estar mejor el año que viene. Claro. No hay opciones, entonces ese debate sobre los planes de ajuste, que fue el debate de los 90, no es el debate en el caso nuestro. El ajuste ya está. El ajuste de facto es un ajuste brutal, entonces... me parece que lo que ocurrió en nuestra región, por la coyuntura, por señores ungidos y señoras también ungidas, es decir, por un lado desmontamos la alternabilidad del poder, permitiendo las reelecciones. Segundo, nos hilvanaron un discurso, digamos, donde no eran políticos sino héroes, bajados a la tierra, que se enseñoreaban con el panteón de los civiles y los héroes patrióticos, y los sacaban de sus... Y además que escribían la historia a su buen entender, se saludaban, jugaban béisbol con Simón Bolívar, entonces entraban al panteón, se abrazaban, se sacaban los gases, todo eso para convertirlos en una suerte de deidades imprescindibles, y eso no es republicano en el mejor sentido de la palabra. Es decir, nosotros pasamos de tener unas instituciones democráticas débiles a unas más débiles aún. Y en el caso venezolano no fue socialismo, fue capitalismo de Estado, que es distinto. Es decir, no es verdad que se generó porque lo que se hizo fue hacer confortable la pobreza. No superamos la pobreza, no tenemos personas con mayor independencia y autonomía frente al Estado, no, seguimos siendo una sociedad adolescente que pretende que el Estado nos resuelva todo, y eso no es el contexto. El contexto es que las personas se apropien de las instituciones y del Estado, y que por lo tanto exijan al Estado rendición de cuentas en función del bien común, y eso no es lo que pasó en nuestros países. Yo tengo un enorme desafío de desmantelar, en el caso de Argentina 8 o 9 años, en el caso nuestro 20 casi, desmantelar y reinstitucionalizar instituciones republicanas que permitan que la sociedad en un momento determinado diga: vamos a optar ahora por un régimen político que nos ofrece una visión más liberal en lo económico o menos liberal, pero que entienda que esa diversidad tiene que coexistir. Ese, a mi juicio, es el desafío que tenemos. En algunos países empiezan a hacerlo, a andarlo con dificultades, pero son procesos complejos. Sí, el tema es que el miedo a la posibilidad de que después venga un ajuste, porque necesariamente el cambio implica ciertos esfuerzos, sacrificios, medidas impopulares, ¿no? Que son impopulares, volver a la normalidad, no debe imposibilitar la decisión de sacarse de encima ciertos regímenes que como van, no van. Entonces, es otro cantar, es otro capítulo el qué hacemos después. Pero lo que sí es imprescindible es que en algunos casos, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Bolivia, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, porque el camino por donde va no conduce a nada bueno, termina en un autoritarismo más marcado, en un régimen mucho más
estructurado y consolidado que después es mucho más difícil de desmantelar. Claro, yo lo decía también por el hecho de que las expectativas no sean desproporcionadas, porque habrá también individuos que plantean que solamente basta con acabar con estos individuos en las elecciones, obteniendo un triunfo, y que luego la llegada de los la llegada de las soluciones será tan espléndida cuando viable, ¿no? Pero la otra cosa que quiero decirte es que tú puedes tener un régimen autocrático con que controle el conjunto de las instituciones y una lógica liberal de mercado. Es decir, eso está demostrado que existe, y eso es lo que estás viendo asomándose en Nicaragua, es lo que quiere hacer Raúl Castro en Cuba, es lo que están haciendo en China. Entonces no es una regla de tres. El tema del liberalismo económico te garantiza las instituciones republicanas. Es decir, ¿tiene relación? Claro que sí. Pero algunos de estos regímenes y modelos políticos estarían muchísimo mejor si hubieran tenido una relación completamente distinta con los empresarios privados. Y eso entiendo que en Bolivia pasó. Es decir, en Bolivia hubo un momento determinado de enfrentamiento con el sector privado y eso después se apaciguó y eso... y ahora coexisten. Claro, y eso puede generar estabilidad política a un régimen autoritario. Entonces, la misma distinción geográfica que tiene Bolivia, donde el poder económico está en un lado, en algunas zonas, y el poder político en otra, me parece que ha hecho de este país un país donde ese equilibrio ha sido más factible, más posible que en la propia Venezuela. En realidad se asfixió la gallina de los huevos de oro, se mató a la gallina de los huevos de oro. Claro, en realidad en este caso se supone que si uno pretende amparar el liberalismo tendría que considerar todas las dimensiones, porque de lo contrario estaríamos lanzando elogios a China, en donde las prácticas autoritarias son tan inocultables cuanto indiscutibles, a pesar de lo que puedan manifestar algunas personas solo desde el punto de vista estrictamente económico. En el caso de la relación del gobierno de Morales Saima con los empresarios, es cierto, en una época determinada hubo un enfrentamiento pleno en las diferentes dimensiones, incluso había una institución creada por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios que tenía el objetivo de promocionar ideas que pueden considerarse liberales, en consecuencia dignas de ser defendidas. Después varió la situación por uno de los males que suele presentarse en estos escenarios, que es el mercantilismo, los acuerdos, los pactos que únicamente buscan los beneficios a través de licitaciones. Pero está el otro desafío, que es el hecho de que el resto de la sociedad también entienda la envergadura del problema y no esté ilusionándose, porque posteriormente quienes son dominados por el desencanto facilitan la llegada de alguien que promete soluciones fantásticas, porque ha ocurrido. Convengamos en que el triunfo de Chávez y en Bolivia de Juan Evo Morales Saima ha sido posible, entre otras cosas, por la manipulación, pero hasta la manipulación necesita de una base creíble. No hay una invención que diga, no, lo de la pobreza es falso. Es cierto, el problema está en su explicación, que no sirve para terminar la pobreza, pero son hechos concretos que sí pueden ser demostrados. En la primera sesión de nuestro encuentro aquí en Santa Cruz, se señalaba claramente frente a este mismo dilema que la verdadera dicotomía, la verdadera confrontación no es del liberalismo versus socialismo en América Latina, porque se comentaba qué se dice frente al caso, cuando se citan los casos exitosos del socialismo en Escandinavia o en el norte de Europa. Y lo que se señalaba es que en América Latina la verdadera pelea o dicotomía o distinción hay que hacerla entre el liberalismo y el mercantilismo, como señalas vos, porque claramente todos nuestros regímenes han sido capitalismo prebendario, es decir, un gobierno de elegidos, de héroes que bajaban del panteón de los héroes nacionales, como bien señaló aquí el amigo venezolano, y claramente privilegiaban a ciertos sectores de la élite de la burguesía local, al que le daban ciertas prebendas, asfixiando las clases medias y clientelizando a los sectores más populares a cambio del voto. Y este esquema se repitió prácticamente en todos nuestros países, inclusive en una sociedad en la que se sospechaba poco que podía pasar, que era mi sociedad, la sociedad argentina, donde, si bien estamos muy empobrecidos en los últimos tiempos, es tradicionalmente una sociedad de clase media, donde hay una enorme cantidad de
de pequeños y medianos empresarios, de pequeños y medianos productores, de pequeños y medianos campesinos que tienen una enorme vitalidad y que a pesar de esto fue una sociedad cooptada por este modelo también. Es decir, es un modelo que es aplicable a sociedades donde es más fácil operar en este sentido como la boliviana y donde era mucho más difícil como la sociedad argentina. Desde tu perspectiva, Carlos, ¿cuál es el desafío para el ciudadano? Mira, yo creo que lo fundamental, o sea, un ciudadano que se asume como ciudadano y no como habitante, eso implica una participación mucho más activa en lo público, tiene que informarse y tiene que participar en el proceso deliberativo y tiene que optar libremente. Eso es lo que debería hacer cada persona. Y es su obligación, además. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos enormes déficits. Es decir, nosotros todavía tenemos la coexistencia, digamos, de núcleos de analfabetismo, problemas de alcance de educación básica, de exclusión. Es decir, tenemos enormes desafíos. Y esos desafíos hay que empezar a empujarlos. Y yo creo que ahí, en ese sentido, la mayor responsabilidad son de aquellas personas que de alguna manera son sectores medios, que han tenido acceso a educación, que tienen la posibilidad además de ciertas capacidades para dirigir lo público, para lograr empujar los cambios que necesitamos. Es decir, nuestra región necesita superar graves problemas. Es decir, es impensable que todavía en la región tengamos situaciones como la de Haití. Sí, una situación terrible que no tiene respuestas en la región. Y además la región tiene que tener un compromiso cierto, con valores que se construyeron a finales del siglo pasado, democracia, derechos humanos. Es decir, hubo ahí una tarea y creo que hubo también demasiado oportunismo en las relaciones internacionales, gente que volteaba la mirada, que no podía voltear la mirada y que volteó la mirada frente a distintos temas en la región. Yo creo que los ciudadanos tienen que empujar a sus gobiernos a que no volteen la mirada y que asuman su responsabilidad. Muchísimas gracias, Luis Rosales, por haber estado en Contraviento y Marea. Este ha sido un diálogo productivo para lanzar ideas y que la población pueda recibir parte de estos análisis de nuestra problemática sudamericana. Al contrario, un gran gusto estar por aquí y el mensaje final es a los bolivianos que se animen. Si efectivamente quieren cambiar, cambien. No pasa nada malo, todo lo contrario, lo que viene siempre es mejor. Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, sigan en lo mismo y tratando de empujar las buenas cosas para el país y para su gente. Han sido dos expertos en materia de libertad de expresión, han llegado a Santa Cruz con el objetivo de participar en un foro que está organizando la Red Liberal de América Latina en el Hotel Los Tajivos y en media hora aproximadamente también estará en una conferencia de prensa. Así que ha sido un gusto tenerlos aquí en Contraviento y Marea.